Un libertario de la deuda. Un libertario ahorra lo que ingresa, tampoco sube los impuestos y no crea más ministerio. Un libertario de la deuda. Un libertario ahorra lo que ingresa, tampoco sube los impuestos y no crea más ministerio. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es su escuela Santo Domingo Este de Derecha Libertaria. Con ustedes un servidor, Héctor Jesús Arias Cuello, que estuve participando en las actividades electorales del pasado 19 de mayo, creo, sí, pasado 19 de mayo, en representación de Santo Domingo Este en materia de diputado. Pertenezco a Patria Libre, aún seguimos en alianza con Generación de Servidores. También un saludo a todos los amigos de Generación de Servidores y a los demás amigos de Patria Libre que están desde otros municipios, desde otras localidades, pero que han sentido también la motivación de esta iniciativa sobre esta escuela libertaria, de derecha libertaria, este pensamiento tan importante que debemos ya empezar a cultivar más, seguir tirando esas semillas para que den esos frutos libertarios que tanto necesitan nuestro país y nuestro partido Patria Libre. Aquí está el nombre, Escuela de Derecha Libertaria de Santo Domingo Este, porque nace bajo la motivación de los municipios militantes y libertarios de Santo Domingo Este. Simplemente yo seré un acompañante de ustedes, estaré acompañándolos en este proceso. Todo lo que se va a decir aquí no es palabra de Héctor Arias, es palabra más bien de ya grandes libertarios, de grandes autores y grandes representaciones de derecha libertaria. Por eso toda la información que vamos a encontrar en estos primeros capítulos, perdón, de nuestras clases de Manifiesto Libertario es a partir del libro Por una Nueva Libertad, el Manifiesto Libertario de Murray Rothbard. No es palabra de Héctor Arias, no es palabra mía, es palabra de estos grandes autores con base científica, epistemológica, con filosofía, con enseñanza pedagógica, en donde todos vamos a aprender de este gran importante pensamiento político, social, cultural y más que todo económico, como es el de derecha libertaria. Por eso inicio inmediatamente con el primer tema que vamos a trabajar. Es en varias partes que lo he dividido. Esta primera introducción va a tener unas 4 partes y hoy vamos a conocer la primera. Y es sobre la herencia libertaria, la revolución estadounidense y el liberalismo clásico. La revolución estadounidense y el liberalismo clásico. Es decir, esta primera parte tiene una base fundamental en esa revolución estadounidense y ese liberalismo clásico que contagió y que con ella fue manifestado. Es importante saber que iniciaremos desde esa óptica. Por eso, el nacimiento del nuevo credo ideológico del liberalismo, el autor Murray lo establece en el año 1978, ya que hubo un fenómeno electoral en donde Richard Randolph fue electo para la Cámara de Representantes de Alaska, perteneciente al Partido Libertario de los Estados Unidos. Edward Clark también logró unos 377.960 votos para ir a la gobernación de California.
y en total el Partido Libertario obtuvo 174.000 votos en 32 estados. Eso fue en las elecciones 1976. Y el Partido Libertario eh, fue y pasó a ser la tercera fuerza política más grande de Estados Unidos. Por eso, Murray establece a partir de este periodo, 1976-1978, donde nace ese credo ideológico del libertarianismo. Es muy importante enfocarnos ya en esta época en todo nuestro continente americano, en donde sí, desde el siglo pasado tenemos y hemos tenido una gran presencia en materia de derecha libertaria, y acá Murray lo establece bien claro. ¿Qué sucede? La revolución estadounidense tenía una inspiración inmersa en el credo libertario. Todo esto proviene del pensamiento de ese libre mercado de Adam Smith, como pueden observar ahí, muy influenciado en el liberalismo clásico. Este dogma libertario emerge de los movimientos liberales clásicos del siglo XVII, siglo XVIII, en el mundo occidental, en particular de la Revolución Inglesa del siglo XVI. Es decir, esa revolución estadounidense que Murray nos trae en su libro tiene mucho contenido, tiene mucho agregado de ese liberalismo clásico de los siglos XVII, siglo XVIII, bajo inspiración también de los grandes recursos de Adam Smith. Por eso, el objetivo del liberalismo clásico, influenciado en la reforma estadounidense, que en el 1978, pues obtuvieron 2 representaciones, como dije anteriormente, era el objetivo de desplazar, destruir, eliminar, dar a entender a la comunidad norteamericana que el mercantilismo, esos estados burocráticos, belicosos, esos estados totalmente centralizados, ese estado centralizado y absoluto, dominado bajo la presencia del rey, esos monopolios territoriales feudales, no era en sí lo necesario para la nación estadounidense. Y esta reforma estadounidense, con un grupo de hombres marcados por este liberalismo clásico, pues tenían los objetivos de alejar de esta gran nación ese mercantilismo, alejar de esta gran nación esos monopolios territoriales feudales, o sea, esa forma de hacer crecer en materia económica a su país y eliminar esa centralización absoluta dirigida por el reinado. Es muy importante que había una carga muy marcada en este país sobre este tipo de pensamiento del monopolio, del mercantilismo, y con la presencia de esta reforma estadounidense se iba pues a eliminar este tipo de pensamientos. ¿Qué resultados trajo esta reforma estadounidense basada bajo la influencia de ese liberalismo clásico? Esto iba a traer consigo la reducción drástica de los impuestos, la eliminación de los controles y regulaciones, la energía humana, la empresa y los mercados quedaron en libertad para crear y producir intercambios. La religión también se libera de la imposición, de la interferencia del Estado, y el grupo entre ateos y agnósticos pudieron coexistir pacíficamente. Es decir, esta reforma estadounidense, bajo contenido de liberalismo clásico, bajo influencia de otros autores que vamos a ver ahora mismo, pero marcado desde el pensamiento económico Adam Smith del libre mercado,
iba a traer un cambio muy importante, un crecimiento y una lluvia de situaciones distintas en los mercados y en la evolución de la sociedad norteamericana. Por eso el libro claramente habla de los primeros teóricos del liberalismo clásico en su introducción, menciona desde los Estados Unidos, que influenciaron directamente con esta reforma norteamericana, están los Liberales. Estuvieron muy presentes durante la Revolución Inglesa. También no podemos olvidar al filósofo John Locke a finales del siglo XVII con el tema del derecho natural, que también es bien marcada en el contenido de la reforma estadounidense. Otro grupo llamado los verdaderos Whigs, y por esos años de 1720, en ese auge del pensamiento, liberalismo e independencia, bien marcado en estas épocas ya para la parte occidental, norteamericana y norteamericana, se encuentran las cartas de Cato. Esta es una de las primeras obras publicadas con un estilo liberal. Es una carta publicada con un estilo liberal en donde estas raíces del derecho natural, esas raíces del libre mercado, establecida por Locke, desarrollada por los Labourists en la Reforma Inglesa y desarrollada por los verdaderos Whigs, en esta carta se ve ese contenido bien marcado. O entonces, finalmente, el pensamiento liberal clásico tomó origen en Inglaterra, alcanzó su desarrollo más consciente y radical en los Estados Unidos. Por eso Murray en la introducción inicia con Estados Unidos, porque las colonias americanas no se hallaban sujetos al monopolio feudal de la tierra y la casta aristocrática gobernante, ni a la casta aristocrática gobernante que era financiada en Europa. Esta ha sido entonces nuestra primera parte de esta introducción sobre nuestra escuela de derecha libertaria. Espero que puedan comprenderlo. He estado tratándolo de expresar lo más simple posible, y como podemos observar, este gran empuje del liberalismo, de esta derecha libertaria, es gracias a la gran influencia del pensamiento de la reforma también inglesa, que fue entonces acogida por la reforma estadounidense. Esos valores de Adam Smith, esos valores de John Locke, esos valores de otros grupos también libertarios. Seguimos en la próxima entrega con ustedes. Pasen una feliz tarde.